Tengo el gusto de recibir al doctor Federico Díaz Madrid. Él es médico psiquiatra del Hospital Samuel Ramírez Moreno y lo pescamos pues justamente en el hospital. Muchísimas gracias, Federico, por estar con nosotros. Igual que nosotros te estás trabajando en domingo, ¿eh? Te lo agradezco muchísimo. Y queremos hablar de este que es uno de tus temas favoritos, que es el trastorno bipolar. Incluso se ha popularizado tanto que ahora ya hasta para identificar a alguien le dices, ¿qué estás bipolar o qué te pasa? Y la verdad es que es un trastorno serio que afecta nuestra salud mental y la salud de nuestra comunidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos trastorno bipolar? Buenas tardes. Hola. El trastorno bipolar es una enfermedad que afecta el estado de ánimo, principalmente en los extremos del estado de ánimo. Y en medio de estos extremos, una gama de síntomas que pueden ocurrir. Por un lado está la depresión, que es el extremo de la tristeza, de sentirse mal, y que es una enfermedad que tiene muchos síntomas más allá de esa tristeza. Y por otro lado, la elevación del estado de ánimo que llamamos manía. Este es una enfermedad que si bien empieza entre los 15 y los 40 años, acompaña al ser humano el resto de su vida. Es una enfermedad que tiene connotaciones particulares en los adultos mayores, por supuesto. ¿Qué es lo que hace particular esta enfermedad? Porque si tú me dices que voy de la depresión a la manía, quiere decir que son extremos de conductas en una sola persona, en un mismo tiempo, en un lapso reducido, a lo largo de un año. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se convierte en un trastorno? Cada persona puede tener manifestaciones diferentes de la enfermedad. Eh, Muchas veces la enfermedad empieza como una depresión. ¿Ok? La mitad de las ocasiones las personas llegan a tener un episodio depresivo y años después, además de haber tenido depresión, detectan que hay una elevación no normal en esa persona del estado de ánimo. Cuando esa elevación es muy, muy alta y muy notoria, le llamamos manía. ¿Qué es, Pero a veces pero qué es? ¿Es mucha alegría? ¿Es mucho enojo? ¿Qué es esa manía? esa manía es una euforia, es un Ok. aumento en la energía vital que se tiene, a un aumento en la velocidad del pensamiento, en las ganas de hacer cosas, en querer activar muchos intereses, muchas Sí, sí. actividades. Entonces, a eso es a lo que llamamos manía y que esta persona lo tenga durante al menos una semana. Además, tienen una disminución en la necesidad de dormir. Duermen menos, hacen muchísimas cosas y Ajá. no se sienten cansados porque hay un aumento en la energía. Entonces, justamente a esto nos referimos con una manía. Es algo peculiarmente anormal, infrecuente. Eh, yo, si soy una enferma, una persona con un trastorno bipolar, si vivo con un trastorno bipolar, ¿puedo darme cuenta de eso? ¿Soy consciente de mi enfermedad? Excelente pregunta. El último en darnos cuenta que nuestro estado de ánimo no es normal es uno mismo. Y eso nos pasa a cualquiera de nosotros. Sí. Nos pueden decir, ¿qué tienes? Pues no, yo me siento Bien. normal, no siento Ajá, nada. ajá. Pero los que nos ven desde afuera dicen, pues te veo yo, irritable o te veo distinto a como eres normalmente. Ujú. Eh, ese es una cuestión importante. eh, los cambios así tan bruscos como la gente lo suele decir, pues eso llega a ser más coloquial. No quiere decir que no llegue a pasar en una persona bipolar, pero no es lo más frecuente. Lo Oye, más frecuente y, es que haya episodios. y ese periodo entre un estado, el estado de depresión que dices, hasta este estado de mucha euforia, poco sueño y todo, ¿cuánto tiempo puede pasar de un estado a otro? ¿Por qué se convierte en una situación incómoda?
Es diferente de persona a persona y Ok, didácticamente los explicamos por separado, sí. eh, pero sí puede pasar meses o incluso años de un episodio a otro, sobre todo cuando la enfermedad empieza, pero cuando ya hay los ciclados, les llamamos ciclados rápidos, Sí. que pasan, viran de un estado de ánimo a otro muy rápidamente, eso puede ser de manera inmediata. Y hay otra cuestión, la mayoría de las personas no son los episodios puros, sino que pueden tener síntomas mixtos, es decir, tener un estado depresivo es muy frecuente y además tener elevación en la cantidad de energía, como Mm. que a veces cuesta trabajo diferenciarlo. O sea, no son síntomas tan claros y cada persona es diferente. La familia se ve afectada por esto también. Sí, esta enfermedad afecta por lo menos en promedio a 6 personas alrededor de una persona con este trastorno. Causa mucha inestabilidad a la familia. Porque he escuchado que es tan difícil diagnosticarla incluso para un médico psiquiatra. Tienes toda la razón. Eh, en promedio, cuesta trabajo de que del primer episodio que alguien, del estado de ánimo que tienen, una persona tarda 10 años en recibir, en pedir ayuda y a veces otros 8 o 10 años más en tener el diagnóstico correcto. Decíamos que la Uf. mitad de las personas empiezan con diagnóstico de depresión y años después aparece el diagnóstico de un episodio maníaco. La manía o la elevación del estado de ánimo o la hipomanía, que es una manía más chiquita, Ajá. es el síntoma, bueno, no es un síntoma, es el síndrome particular que hace el diagnóstico del trastorno bipolar. Oye, Federico, y sí, fíjate, me tardo en ir al médico, porque los psiquiatras ya sabes que traen su halo de temor y de prejuicio, ¿no? Social. Sí, Luego, me tardo en ir al médico. Luego voy al médico y por las características propias de la enfermedad se tardan en el diagnóstico, entre 10 y 18 años. Dijiste 10 de uno y 8 de otro, ¿no? Entonces, ujú. ¿qué pasa? ¿En qué condiciones llego a la vejez? A lo mejor puedo llegar a los 60 años, a lo mejor puedo llegar a los 60 años sin un diagnóstico correcto, pero sí con mi vida hecha a pelotas. Crisis de pareja, crisis con los hijos, inestabilidad laboral. Me imagino que esos cambios de estado de ánimo pueden afectar mi vida. Definitivamente, mientras más tardamos en hacer un diagnóstico, eh, más deterioro puede llegar a tener la enfermedad. Los extremos, una depresión puede acelerar el envejecimiento de nuestro cerebro y Sí. la pérdida neuronal. Eh, la manía aumenta todavía más este envejecimiento y esta pérdida neuronal. Por eso es muy importante acudir al psiquiatra y dar el tratamiento adecuado. No es raro, o bueno, no es lo más frecuente, pero sí hemos tenido diagnóstico en personas adultas mayores, aunque la enfermedad empezó antes, Sí. pero no se hizo el diagnóstico en su momento, sino que lo hacemos por historia clínica. Es muy importante saber que esta enfermedad es totalmente controlable, bueno, es muy controlable Sí. y puede tener un buen pronóstico, sobre todo mientras actuemos en etapas más tempranas. Y si por algo no se llega a actuar en etapas tempranas, hacer una intervención oportuna en el momento que se pueda, también va a tener un muy importante impacto en la mejora de la calidad de vida de las personas con esta enfermedad. ¿Este equilibrio se logra a través de medicamentos o algún otro tipo de apoyo? Sí, la base de la pirámide para tener un Equilibrio, bienestar en ajá. estos pacientes es el tratamiento farmacológico, pero influyen muchas cosas, no nada más los medicamentos. Si bien es lo más importante y se requieren
con mucha frecuencia más de 2 o 3 medicamentos, no hay que tenerle miedo. Los medicamentos, si conocemos la enfermedad, si conocemos lo que estamos enfrentando, vamos a tener una mejor forma de enfrentarlo. No son medicamentos que pongan en En riesgo riesgo la la vida. vida, Ajá. entonces ni necesariamente son medicamentos que vayan a volvernos adictos ni a hacernos, no es una droga de abuso Ajá, lo que ok. vamos a utilizar. Si son básicamente estabilizadores del estado de ánimo, algunas veces llegan a usar antidepresivos Ujú. y los eutimizantes también utilizamos, que en otras cosas se utilizan como antipsicóticos, pero aquí para el trastorno bipolar les llamamos eutimizantes. Eu, que significa verdadero, y del estado de ánimo, de tener un estado de ánimo normal, nos ayudan a equilibrarnos. Doctor, te vamos a dar más lata más adelante porque el tema de la salud mental para nosotros es muy importante. No para nosotros, para el país completo y creo que es Sí. un área que tenemos muy descuidada en las personas mayores. Te agradezco, Federico Díaz Madrid, tu presencia, tu tiempo y te dejamos trabajar, ¿eh? Que siga tu jornada laboral. Muchísimas gracias por estar con nosotros